Imagina por un momento que vives en un lugar perfecto, un lugar donde todo está en armonía, donde los árboles frutales crecen sin cesar, los ríos fluyen suavemente y los animales conviven sin miedo ni violencia. Este es el Edén, un paraíso creado por Dios, donde Adán y Eva vivían en completa felicidad y paz. No conocían el dolor, ni la tristeza, ni el sufrimiento. Solo había una regla, una única instrucción que Dios les dio: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios había creado este lugar perfecto, y por amor a sus criaturas les dio la libertad de elegir, un regalo increíble, pero también conlleva una responsabilidad. De todo árbol del jardín puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2, 16, 17. Esta prohibición no era por capricho, sino para protegerlos, porque Dios sabía que si comían del fruto, su vida cambiaría para siempre. Un día, mientras Eva paseaba por el jardín, algo inesperado ocurrió. Una serpiente, astuta y persuasiva, comenzó a hablar con ella. Esta serpiente no era solo un animal, sino una representación de algo mucho más grande: la tentación misma. La serpiente comenzó con una pregunta aparentemente inocente. ¿De veras Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. Eva respondió con claridad: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Génesis 3:2-3. Pero la serpiente, con su astucia, no se dio por vencida. La tentación nunca se presenta como algo negativo al principio. Siempre parece inofensiva, incluso deseable. La serpiente, con una sonrisa en su voz, dijo: no morirán. Dios sabe que el día que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis 3:4-5. Aquí, la serpiente sembró la duda en el corazón de Eva. Le dijo que Dios no quería que fueran como él, que había algo oculto, algo que ella podría obtener si solo desobedecía. La tentación no llega como una fuerza destructiva, sino como una oportunidad atractiva, un atajo hacia algo que parece mejor que lo que ya tenemos. ¿Cuántas veces, al igual que Eva, nos dejamos tentar por lo que parece una mejor opción, aunque sabemos que es peligroso? Este pasaje nos enseña que las tentaciones siempre están disfrazadas de algo atractivo, pero debemos tener discernimiento para reconocerlas. La historia da un giro trágico cuando Eva mira el fruto del árbol con nuevos ojos. Lo ve como algo deseable para adquirir sabiduría, algo que puede darle poder. La serpiente le ha dicho que no moriría, sino que se haría como Dios, y eso le resultó irresistible. Eva tomó el fruto, lo comió y luego se lo dio a Adán, quien también lo comió. En ese momento, sus ojos se abrieron, pero no de la manera que esperaban. Ya no veían la belleza del jardín de la misma forma. Ahora veían su desnudez y por primera vez experimentaron vergüenza. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Génesis 3:7. Este es el momento crucial, la caída del hombre. La decisión de desobedecer a Dios no solo afectó a Eva y Adán, sino a toda la humanidad. Al comer del fruto, ellos no solo adquirieron conocimiento, sino que también introdujeron el pecado, el sufrimiento y la muerte en el mundo. Esta fue la primera desobediencia, y desde entonces el pecado ha estado presente en la vida de todos los seres humanos. El pecado no es solo un acto de desobediencia, es una ruptura de nuestra relación con Dios. Cuando elegimos seguir nuestras propias ganas en lugar de la voluntad de Dios, perdemos algo mucho más grande que la satisfacción momentánea. Perdemos la paz, la seguridad y la relación íntima con el Creador. Cuando Dios, en su amor, se dio cuenta de lo que había sucedido, caminó por el jardín en busca de Adán y Eva. Les llamó: ¿Dónde estás? Génesis 3:9.
Dios sabía dónde estaban, pero les hizo esta pregunta porque quería que se dieran cuenta de lo que habían hecho. Adán respondió: «Oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, así que me escondí». Génesis 3:10. El miedo apareció por primera vez en el corazón de la humanidad. La vergüenza de su pecado los había alejado de la presencia de Dios. Dios les preguntó directamente: ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Génesis 3:11. Aquí, Adán, en lugar de asumir la responsabilidad, culpó a Eva. La mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo lo comí. Génesis 3:12. Eva, por su parte, culpó a la serpiente. La serpiente me engañó y comí. Génesis 3:13. El pecado nos lleva a la culpa y la evasión de la responsabilidad. En lugar de asumir nuestras decisiones, tendemos a buscar a alguien a quien culpar. Pero Dios nos llama a la honestidad y al arrepentimiento. Solo cuando reconocemos nuestros errores, podemos recibir la gracia y la misericordia de Dios. Dios, al pronunciar las consecuencias de sus acciones, dejó claro que el pecado no es algo que se pueda tomar a la ligera. A la serpiente le dijo que sería maldita, que su descendencia estaría en enemistad con la descendencia de la mujer. Génesis 3:14-15. Esta es la primera mención de la promesa de redención, el protoevangelio, que nos habla de la victoria futura de Cristo sobre Satanás. A Eva le dijo que experimentaría dolor en el parto y que su relación con Adán estaría marcada por tensiones. Génesis 3:16. A Adán le dijo que la tierra sería maldita y que tendría que trabajar arduamente para obtener su sustento. Génesis 3:17-19. Y finalmente, Dios los expulsó del jardín, alejándolos de la fuente de la vida eterna, representada por el árbol de la vida. Génesis 3:23-24. El pecado siempre tiene consecuencias. Puede parecer atractivo en el momento, pero las decisiones que tomamos afectan nuestra vida y la de los demás. La desobediencia a Dios trae sufrimiento, pero incluso en medio de las consecuencias, Dios no abandona a sus hijos. Este pasaje nos ofrece profundas lecciones para nuestra vida diaria. A continuación, exploramos 10 lecciones que podemos aplicar hoy en día. La tentación es inevitable, pero podemos resistirla. Jesús nos enseñó a orar: «No nos dejes caer en tentación». Mateo 6:13. La tentación no es un pecado en sí misma, pero ceder a ella sí lo es. El pecado tiene consecuencias. Nuestras decisiones tienen efectos más allá de lo que podemos ver en el momento. El pecado no solo nos afecta a nosotros, sino también a quienes nos rodean. La responsabilidad es personal. Adán y Eva intentaron culpar a otros, pero cada uno es responsable de sus propias decisiones. Como dijo el apóstol Pablo, cada uno llevará su propia carga. Gálatas 6:5. La gracia de Dios siempre está disponible. Aunque Adán y Eva fueron expulsados del Edén, Dios no los abandonó. Hizo túnicas de piel para cubrir su desnudez. Génesis 3:21. Dios siempre ofrece una oportunidad de redención. El arrepentimiento es clave para la restauración. La restauración solo llega cuando somos honestos con nosotros mismos y con Dios. No podemos sanar si no reconocemos nuestra necesidad de ayuda. El pecado nos aleja de la paz. Adán y Eva se escondieron por vergüenza, y lo mismo nos pasa a nosotros. El pecado crea una barrera entre nosotros y Dios, pero a través de Cristo podemos restaurar esa relación. El conocimiento no es siempre un beneficio. La serpiente ofreció a Eva conocimiento, pero ese conocimiento vino con dolor y sufrimiento. A veces, lo que creemos que es bueno puede tener consecuencias negativas. El amor de Dios es inquebrantable. Aunque Adán y Eva pecaron, Dios no los abandonó. Su amor sigue siendo fiel, incluso cuando nosotros fallamos. El pecado no es solo un acto, es una naturaleza. Desde Adán y Eva, la humanidad heredó la tendencia al pecado.
Solo a través de Cristo podemos superar esta naturaleza y vivir en obediencia a Dios. La redención es posible. La promesa de redención en Génesis 3:15 nos apunta a Cristo, quien vino para derrotar el pecado y restaurar lo perdido en el Edén. El relato del pecado original es una de las narraciones más profundas y fundamentales de la Biblia, y tiene un impacto trascendental no solo en la teología cristiana, sino también en la comprensión de la naturaleza humana. Este pasaje de Génesis nos muestra la primera elección que los seres humanos hicieron en contra de la voluntad de Dios, una decisión que afectó a toda la humanidad. Sin embargo, más allá de la tragedia de esa caída, este relato está lleno de lecciones sobre la libertad, la responsabilidad, las consecuencias del pecado y, lo más importante, la promesa de redención que Dios ofrece. El pecado original nos enseña que la libertad humana es un don precioso que Dios nos da, pero con esa libertad viene la responsabilidad. El ser humano tiene la capacidad de elegir, pero esa capacidad no es absoluta, pues siempre debe estar guiada por la sabiduría divina. Adán y Eva, al igual que nosotros, tuvieron la oportunidad de elegir entre el bien y el mal. Sin embargo, la tentación, representada por la serpiente, les hizo dudar de la bondad de Dios y de su sabiduría. Este es un patrón que se repite en nuestras vidas hoy. La duda sobre las intenciones de Dios puede llevarnos a tomar decisiones que nos alejan de Él. El pecado no es simplemente un acto aislado, sino una ruptura de la relación que tenemos con Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, no solo rompieron una regla, sino que dañaron el vínculo profundo que compartían con Él. El pecado, en su esencia, es un rechazo de la bondad y el amor de Dios, un intento de ser como Él sin reconocer que, como criaturas limitadas, no podemos reemplazarlo. Esta separación de Dios trae consigo consecuencias, y como vimos en el relato, esas consecuencias son inmediatas y profundas: el sufrimiento, la muerte y la expulsión del Edén. Sin embargo, el amor de Dios nunca se apaga, incluso cuando el ser humano se aleja de Él. A pesar de las consecuencias del pecado, Dios no abandona a la humanidad. Al contrario, en medio de la maldición pronunciada sobre la serpiente, Él deja entrever la esperanza de redención. La promesa del Salvador, esa figura que vendría para vencer al mal, es el primer atisbo de la restauración que se alcanzaría a través de Jesucristo. Aunque la humanidad fue expulsada del Edén, la misericordia de Dios ya estaba en acción, porque desde ese momento Él comenzó a trazar el plan divino de salvación. El camino de regreso a la comunión con Dios no es sencillo, pero está marcado por el sacrificio y la gracia. Jesucristo, en su sacrificio en la cruz, no solo vino a perdonar los pecados, sino a restaurar lo que se había perdido en el Edén, la relación perfecta con el Creador. En Él encontramos el verdadero camino hacia la vida eterna, un camino que solo es posible a través de la obediencia y la fe en su palabra. El pecado original también nos invita a una reflexión profunda sobre nuestra propia responsabilidad y decisiones. Cada uno de nosotros enfrenta tentaciones en su vida, y la historia de Adán y Eva nos recuerda que, si bien no somos perfectos, siempre podemos regresar a Dios a través del arrepentimiento. La misericordia divina no tiene límites, y aunque nuestras decisiones puedan tener consecuencias dolorosas, siempre hay un camino de vuelta, un camino de restauración y esperanza. El pecado no tiene la última palabra. La gracia de Dios, revelada a través de Jesucristo, es más poderosa que cualquier error humano. Finalmente, el pecado original no es solo una historia del pasado, sino una lección atemporal. Nos enseña que el ser humano no está destinado a vivir en la autosuficiencia, sino en una relación de dependencia amorosa con Dios. La tentación siempre estará presente, pero podemos encontrar la fuerza para resistirla a través de la fe, la oración y el entendimiento de que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Al aprender de las decisiones de Adán y Eva, podemos tomar mejores decisiones en nuestra propia vida.
sabiendo que, aunque el pecado puede ser una parte de nuestra historia, la redención siempre está al alcance de aquellos que se arrepienten y se acercan a Dios con un corazón sincero. No te quedes solo con esta historia. Si quieres profundizar más en las enseñanzas de la Biblia y descubrir cómo aplicarlas, en tu vida diaria, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite y únete a nuestra comunidad de reflexión y fe. Juntos podemos crecer espiritualmente.